Bueno, muy buenos días, segundo básico, a todo segundo básico. Vamos a iniciar con el tema de esta semana, que precisamente se centra en el hardware y sus generaciones. Bueno, vamos a estar leyendo a lo que corresponde, que en este caso sería, eh, bueno, vamos a hacer un pequeño recuento de lo que hemos visto en años anteriores, de que el hardware es todo lo que se puede ver y tocar en un sistema de computación y que el hardware son las partes de la computadora, todo lo que se puede ver y tocar, los accesorios, etcétera, etcétera. Entonces, pero es importante que sepamos sobre las generaciones que, bueno, según lo que nos muestra la historia, todas las generaciones que han mostrado cambios con respecto a la evolución del hardware. Pero, como les decía, recordemos que el hardware, para recordarnos un poquito, se le llama hardware al equipo o soporte físico en informática, se refiere a las partes físicas tangibles de un sistema informático, sus componentes eléctricos, electromecánicos, electrónicos, electromecánicos y mecánicos. Otra definición sería: hardware representa los componentes físicos y tangibles de una computadora, es decir, los componentes que pueden ser vistos y tocados. Bueno, yo prefiero decir que son las partes de la computadora en términos más simples, que en este caso serían el monitor, el CPU, el teclado, el mouse, los accesorios, que en este caso sería la impresora, una cámara web, una cámara fotográfica, un micrófono y cuantos más. Bueno, de hecho creo que hasta ahora dicen que el dron ya es parte de lo que es el hardware de una computadora. Bueno, tomando en cuenta que se clasifica como accesorio. La evolución del hardware desde la aparición de las primeras máquinas computacionales en la década de los 40 hasta la actualidad, la creación del hardware ha evolucionado para adaptarse a las nuevas tecnologías y usuarios de esta serie de cambios. Se distinguen 4 generaciones de hardware. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos una pequeña, un pequeño esquema, secuencia que nos muestra cuál ha sido la evolución del hardware, que generalmente se centra principalmente, como les digo, en los sistemas de cómputos. ¿Ya? Acá tenemos uno que tenía un monitor pequeñito, acá ya le habían ampliado un poquito más. Acá pues a principios de los 80s y parte de los 90s eran así las computadoras, hasta que fueron evolucionando a los 2000s y pues actualmente las computadoras pues ya han cambiado de una manera diferente. ¿Ya? En la primera generación se utilizaban tubos de vacío en máquinas de cálculo, eran estos tubos los que nosotros vemos acá. Para eso pues había una cantidad de tubos que se encargaban de generar calor y otra cantidad que se encargaban de, de que el calor, bueno, de regular el calor principalmente, ¿va? Ya que la mayoría de los cables, bueno, ya que el cableado generaba mucha energía y mucho calor, y esto pues podría provocar algún tipo de incendio o podría provocarle que los cables se pudiesen quemar. Entonces los tubos lo que hacían era regular este tipo de calor y este tipo de energía, de manera que por medio de ellos pues se pudieran proyectar ya las imágenes en un monitor. ¿Ya? Entonces nos damos cuenta, acá pues aparece un pequeño monitor que más o menos se muestra, y acá pues acá es de otra forma. Miren, acá están los tubos que regulan el calor y que permiten controlar principalmente la electricidad y el calor que generan todos los cables. La segunda generación consta desde 1957 a 1963. Bueno, regresando un poquito a lo que habíamos hablado en la primera generación, esto abarca desde 1940, 45, 1956. Esto precisamente fue antes, durante y después de la Segunda Guerra Mundial, para que luego, después de que haya sucedido, pues en la segunda generación, pues luego de la Segunda Guerra Mundial, pues ya fueron cambiando un poquito la forma del hardware, y los tubos fueron sustituidos por transistores, aunque no todos, porque en algunos monitores todavía estaban constituidos por un tubo en la parte de atrás para que pudieran proyectar las imágenes que se querían mostrar. En este caso, pues las imágenes no eran tanto a colores, sino que se mostraban en blanco y negro todavía. Y los transistores pues permitían tener una cierta cantidad de electrodos que de esta forma evitaban todo el cableado que tenían las computadoras en la primera generación, y esto permitía esto permitía el uso de menos tubos para la regulación del calor que estos generaban.
Como repito, solo se mostraban imágenes en blanco y negro. Ya para la tercera generación, que es desde 1964 a la actualidad, creación de componentes basados en circuitos integrados impresos en una pantalla de silicio, ¿ya? Bueno, en este caso todavía se continuaban utilizando los tubos, a diferencia de que los tubos estaban un poquito más pequeños en la parte de atrás del monitor, pero estos tubos lo que hacían era que, bueno, en la primera generación tardaban alrededor de 2 a 3 horas para que generara calor y que pues por medio de ese calor pues ya se pudieran proyectar las imágenes. Ya en la segunda generación pues tardaban alrededor de entre una hora más o menos a 40 minutos en calentarse. Y pues en la actualidad pues muchos de estos monitores pues todavía tenían que tardar alrededor de media hora a 20 minutos y hasta principios de los hasta a principios de los 90 y parte de los 2000 los monitores eran de estas características y acá pues tardaban alrededor de entre 5 a 10 minutos en calentarse para que se pudieran proyectar las imágenes. Actualmente, en la generación actual, pues construyeron monitores todavía de tubo, que lo que hacían estos pues ya eran un poquito más rápido su generación de calor y estos permitían que el monitor tardaba entre 30 segundos a un minuto para que puedan calentarse y pues proyectar las imágenes, muy parecidas a los monitores que se encuentran en el centro educativo, ¿ya? Hasta que evolucionaron actualmente a las pantallas planas LED, no, pues no son LED, son LCD, que estas pues generan la proyección de imágenes de forma automática al momento de encenderlas. Y vamos a hablar un poquito de la clasificación del hardware. La clasificación del hardware se basa primeramente en el hardware de procesamiento, corresponde a la unidad central de proceso o CPU, el centro de operaciones lógicas de la computadora, donde se interpretan y ejecutan las tareas necesarias para el funcionamiento del resto de los componentes. En este caso, pues los procesadores también han tenido cierta evolución porque, bueno, los primeros procesadores bueno, eran de un enorme tamaño, casi del tamaño de un pizarrón, eran el primer procesador que existía en la época de la primera generación del hardware y fueron evolucionando poco a poco a ser más pequeño. Pero si nos damos cuenta cómo ha sido la evolución, porque muchos de los procesadores, entre más pequeños son, pues se vuelven con mucha más capacidad. Entonces, primero salieron los procesadores dual core, aparecieron los procesadores, bueno, evolucionaron de los primeros procesadores a los procesadores Intel. Intel pues es la empresa que se encarga de construir los procesadores para estas computadoras. Entonces, este procesador pues son estos procesadores se encargan de valga la redundancia, procesar toda la información, de transformarlas y pues transformar los datos y transformarlas a información. Pero ha dependido mucho de la capacidad, porque actualmente el procesador más poderoso, por así decirlo, o el que tiene una capacidad de procesamiento mucho más rápido, es el Core i5, ya las Core i7, perdón, las Core i7 y el antecesor Core i5, pues eran las que tenían una forma de procesamiento mucho más rápido, allá, bueno, hace unos 5 o 6 años atrás, ¿no? Y pues así han ido evolucionando. También están las Core i3, las Core i2, pues están las Pentium 4, las Dual Core, las Core Duo, y así puedo mencionarles todos los tipos de procesadores que existen. Y esto es parte del hardware de una computadora que está precisamente, este procesador está dentro del CPU de una computadora, o dentro de la torre, o dentro de la gaveta, que muchos le llaman gaveta, otros le llaman torre a todo el CPU. También están el hardware de almacenamiento, y el hardware de almacenamiento se centra principalmente en los dispositivos en donde se guardan todos los datos. Como indica su nombre, hace referencia a todos los componentes cuya función es resguardar la información para que el usuario pueda acceder a ella en cualquier momento. El dispositivo principal en este caso es la memoria RAM, Random Access Memory, pero también está formada por memorias secundarias como los discos duros o las memorias USD, las micros, las memory stick y todas las que aparecen acá. Entonces, este tipo de hardware se centra, como lo muestra, en todos los dispositivos de almacenamiento, que en este caso está el disco duro, que se encuentra dentro del CPU, está el DVD, que son discos de capacidad de 700 megas, 700 megas era el máximo, era muy poco, ni era una giga, porque una giga tiene 1024 megas. Luego pues también están los DVDs, los CDs y los Blu-rays. Están los pendrive, que son las famosas memorias USB.
los disquetes, que eran los que utilizábamos en épocas un poquito más antiguas. Tenían una capacidad de apenas 4 gigas. Estaban los discos duros portátiles también, ahora existen estos. Las micro SD, que son las que utilizan principalmente los teléfonos móviles, que ahora hay hasta con capacidades de 1 tera. Y así pues el hardware de almacenamiento hace referencia a todos estos dispositivos. También existe el hardware gráfico, que está compuesto principalmente por las tarjetas gráficas. Bueno, para ser un poquito más específicos, esto se centra principalmente en las tarjetas de video 3D, en las tarjetas de imágenes 3D, que son los que actualmente se utilizan. Esto permite procesar este tipo de información, principalmente para que la computadora pueda reproducir los videos de una forma de alta definición, de alta fidelidad y de una manera mucho más rápida, quitándole este trabajo al procesador interno, que puede ser una Core i5, como ya lo había mencionado anteriormente, o cualquier core que se muestran en los diferentes que existen, ¿ya? La tarjeta gráfica desliga este trabajo al procesador, de manera que la computadora trabaje de una manera mucho más eficiente y mucho más rápida, ¿ya? Y esto se centra principalmente en esto, dice, son los encargados de interpretar y ejecutar las señales dedicadas a la construcción de imágenes, no solo a la construcción, sino que también a la edición. El hecho de que esta función no recaiga en el CPU tiene que ver con la eficiencia, ya que al liberar de estas funciones a la memoria principal, el sistema funciona de manera óptima. Y también están los dispositivos periféricos, que en este caso se clasifican en periféricos de entrada, que en este caso son aquellos que permiten el ingreso de datos, que en este caso son una computadora normal. Los periféricos de entrada más principales son el teclado y el mouse. Ya si hablamos de los accesorios, pues estos ya serían los micrófonos, ya serían los lápices táctiles, ya serían los escáneres, ya serían las cámaras fotográficas, las cámaras web, y estas principalmente, ¿ya? Sin embargo, ser las fuentes primordiales de entrada se pueden considerar como extensiones de un sistema, esto principalmente a los accesorios. Ahora, con los periféricos de salida son aquellos que permiten la salida de información. A través de ellos el usuario puede extraer la información, como los escáneres, las impresoras, las consolas, los parlantes y altavoces, ¿ya? Entonces aquí claramente nos muestran las imágenes de los principales, que en este caso, como les digo, la impresora, las bocinas, los parlantes y todo aquello que nos permite ver la información. Bueno, más que extraer, también verla, que en este caso pues para mí también entraría dentro de esto el monitor. Y los periféricos mixtos o de entrada y salida o mixtos. En este caso son capaces de introducir y extraer la información. Las pantallas táctiles entran en esta categoría, al igual que los lectores de DVD o Blu-ray y las memorias flash. Estas últimas son esencialmente memorias secundarias, pero se usan como periféricos mixtos. ¿Por qué razón? Porque permiten ingresar información y también descargarlas, como las cámaras digitales, los proyectores, los escáneres, las cámaras web, las cámaras de video, los audífonos, los mandos de juego, los iPods, discos duros, memorias USB, impresoras, libros, teléfonos inteligentes, y aquí nos aparecen todos los periféricos mixtos, ¿ya? Como te repito, en conclusión, estos periféricos mixtos nos permiten extraer información y descargarlas en la computadora. Hacen los dos tipos de trabajo. Y de esta manera pues finalizamos con el tema de esta semana. Pues estén pendientes de las tareas en clase. Yo me despido de ustedes, pasen una semana llena de bendiciones, y cualquier duda pues me van escribiendo en el WhatsApp. Hasta pronto a todos.